la mañana. Espero de que sea una sesión que les enseñe algo nuevo y que los impulse también a querer tomar acción desde donde están. Entonces, hoy día hemos titulado la sesión COP26, Impactos, Impresiones e Importancia de ser un agente de cambio. Y para poder también hacer la sesión más para ustedes, los que están aquí, quiero hacerles algunas preguntas antes de comenzar. Y para eso vamos a usar Menti. Si es que no lo han usado, pueden escanear el código, pueden entrar al link y de hecho lo voy a poner en el chat para que sea más fácil. Y quiero saber un poquito si ustedes ya saben qué es la COP o no, para que también no se aburran si es que hablo mucho de eso y todos ya son súper expertos en el tema y poder pasar otras cosas. Entonces, la primera pregunta en el Menti es justamente si saben qué es la COP o no. Entonces les comparto aquí mi pantalla y vamos a ver si es que son expertos, si es que saben un poquito, si es que solo les suena el nombre COP26 o si no tienen ni una idea, y ya voy viendo que van tres cosas diferentes. Parece que nadie aquí todavía es un experto, y yo de hecho que les voy a hablar el tema hoy tampoco soy experta porque la COP es algo bastante complicado y complejo de comprender. Ok, parece que la mayoría sí sabe un poco qué es la COP. Unos hombres y otros no tienen ni idea. Entonces eso me ayuda un poquito a saber qué voy a decir el día de hoy. Lo segundo que quiero ver que es su nivel de inglés. Porque de hecho tengo pero también quiero que si es que su nivel no, no es bastante alto, tampoco quiero confundirlos. Entonces, siéntanse libres de poner el nivel de inglés que tienen para ver qué tantos videos les puedo mostrar. Súper, ya van contestando. Ok, parece que varios tienen nivel B2, nivel A1, nivel B1. Ok, un grupo un poco mezclado, pero creo que sí voy a poder mostrarles algunos videos y de todas maneras la presentación es en español, así que no se preocupen. Y la tercera pregunta que les tengo es, ¿qué esperan ustedes de esta sesión? En una, dos, tres palabras, ¿qué quieren salir de aquí sabiendo? ¿Quieren aprender? ¿Quieren divertirse? ¿Quieren compartir, hacer preguntas, lo que quieran? ¿Qué es lo que ustedes esperan el día de hoy de la sesión? Confraternizar, preguntar, aprender, cómo unirse. Debatir. Ok, ok. Comprender los objetivos, compromisos del Perú. Ok, muy interesante. Muchísimas gracias por participar y veo que también están escribiendo en el chat algunas personas. Si es que, claro, si no pueden entrar a Menti, por favor, siéntanse libres de usar el chat. Esta es la última pregunta de todas maneras por ahora. Voluntariado también. Y muchos, ok, la palabra que aparece más grande es aprender. Entonces espero que al final de la sesión puedan haber aprendido algo nuevo. Entonces, volviendo a la presentación, voy a hacer una presentación en un inicio. Como dijo Gabriela, si es que tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat y vamos a tener bastante tiempo al final para poder conversar entre todos. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a tratar? Primero el tema de la emergencia climática, que me parece bastante importante porque nos va a dar el marco sobre después explicar qué es la COP y por qué es importante. Entonces después les voy a contar qué es la COP, qué pasó específicamente en la COP26, que fue hace un mes ya casi, un poco de mi experiencia personal del poder asistir a esta conferencia y ahora qué pasa después de esa COP y qué es lo que podemos hacer nosotros como agentes de cambio. Yo he visto que hay personas interesadas en voluntariado, entonces podemos hablar de eso hacia el final de la presentación.
Entonces, ¿por qué hablamos de emergencia climática? Podemos debatir, vi que alguien quiere debatir, si es que hay personas que no creen en el cambio climático, podemos dejar eso para otra ocasión y de hecho dejo mi correo si es que lo necesitan y quieren debatir sobre el tema, pero ya está científicamente probado que las emisiones de dióxido de carbono están aumentando y con eso aumentan el cambio climático. Desde 1990 ha aumentado de casi 50% las emisiones de dióxido de carbono y eso genera diferentes efectos negativos. Primero, los desastres naturales. La frecuencia de desastres naturales ha aumentado con incendios forestales, sequías, huracanes, inundaciones, que hasta el 2018 habían afectado a más de 39 millones de personas. Si tomamos en cuenta que en el Perú somos 30 millones, es como si todo el Perú hubiese sido afectado, sea por incendios, sequías, huracanes o inundaciones, y todas las personas del Perú tuviéramos secuelas de ese cambio climático. Van a ver también durante mi presentación, como les dije, ciertas palabras en inglés, si es que quieren ir aprendiendo también lenguaje del cambio climático en inglés. Estas cuatro que les mencioné, los incendios forestales, son massive wildfires, sequías, droughts, huracanes, hurricanes, inundaciones, floods. Entonces, estos desastres naturales generan cambios en la vida de los seres humanos, pero algo más que generó bastantes cambios que todos hemos vivido es el COVID. Y uno de los impactos positivos, se podría decir, del COVID fue que redujo el 6% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a años anteriores. Pero aunque suene positivo, no es suficiente. Si es que nosotros quisiéramos limitar el calentamiento a 1.5, que es el objetivo, digamos, global de limitar cuánto aumenta la temperatura, deberíamos reducir nuestras emisiones de 7,6% al año. Entonces, si tomamos en cuenta que durante el COVID muchas personas no viajaron, muchas personas compraron más localmente y se redujo solo el 6%, vemos qué tan dramático tiene que ser el cambio si es que realmente quisiéramos reducir nuestras emisiones al 7,6% más al año. Y otro de los efectos del cambio climático es que surge lo que son llamados refugiados climáticos, que son personas que tienen que mudarse desde sus casas porque se vuelve imposible vivir ahí, sea porque hace demasiado calor, porque aumenta el nivel del agua, por cualquiera de los temas anteriores de los desastres naturales. Ya son 200 millones de personas que tendrían que moverse de aquí al 2050 de sus casas. Eso es 6 veces más que el Perú. Se imaginan todo el Perú mudándose a otro país porque ya no pueden vivir ahí por el cambio climático. Entonces, bueno, lo que les voy contando acá es como el contexto de la COP y por qué es importante hablar del tema del cambio climático. Y durante la COP yo tuve el privilegio de poder participar en dar una charla o un curso sobre el cambio climático. Es en inglés, era de 1 hora, solo les voy a pasar unos cuantos minutitos para que vean otro de los impactos tal vez menos conocidos sobre el cambio climático en la fauna. Entonces, aquí les dejo para que puedan escuchar. The sex of sea turtles is determined by how hot their eggs are in the sand. The hotter they are, the more likely they are to be female. Nowadays, on Rain Island in Australia, there are over 100 female sea turtles born for every 1 male. Here's some overwhelming data for you in a brief torrent of reality. Due to the speed of climate change, and even more so, human interference with the land and oceans, there are now 1 million living species on the brink of disappearing forever. Species are going extinct 1,000 times faster than normal. 2/5 of all plants are at risk of extinction. 40% of amphibians, 25% of mammals, and 14% of birds are on the brink of extinction too. Now, these last 3 in particular, do these numbers sound big to you? I'm really keen to know. Ahí lo voy a dejar, es solo un pedacito del cursito que pudimos dar, pero para los que tal vez no comprendieron la parte en inglés, lo que decía es que el sexo de las tortugas marinas está determinado por qué tan caliente está la arena cuando están todavía siendo incubados. Mientras más calor hace,
significa que va a ser más mujeres y si hace menos calor, más varones. Entonces, en una de las islas australianas hay 100 tortugas marinas femeninas, sí, y por una masculina. Significa que ahora no se pueden reproducir tan fácilmente porque hay un número mayor de las tortugas marinas femeninas. Entonces, aunque son cosas que no necesariamente vemos, se están viendo que los impactos del cambio climático están también llegando hasta los animales. Y es por eso que se generaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que vi que alguien también marcó en el Menti que le interesaba saber más. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son 17 y están divididos en diferentes submetas o objetivos, que son 169 en total. Entonces, cuando hablamos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el número 1 trata de la pobreza, el número 17 de alianzas, y entre todas esas hay una que es sobre el cambio climático. Entonces, en el objetivo del cambio climático hay 5 metas o submetas, y la primera es fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados al clima. Significa que se sabe que ya van a haber cambios climáticos, ya van a haber desastres naturales. ¿Cómo podemos fortalecer que las personas no sufran tanto de eso? Y cómo se pueden adaptar a esos diferentes cambios es el primer objetivo. El segundo es incorporar medidas relativas al cambio climático en diferentes políticas, estrategias y planes nacionales. Entonces, aunque los objetivos son globales, los objetivos de desarrollo sostenible, para no decir todo eso, los llamamos ODS o SDG en inglés, por Sustainable Development Goals, tienen que ser incorporados en políticas y estrategias nacionales. Y eso es algo que nosotros como peruanos podemos hacer dentro de nuestro propio país. Lo tercero es tratar de mejorar la educación y la sensibilización a este cambio climático y que la capacidad humana para hacer frente a este cambio sea mayor. El cuarto, que es uno del que vamos a hablar un poco más adelante también, es que se movilicen de aquí al año 2020, o sea, ya estamos en 2020, sabiendo que los ODS se crearon hace 5 años, se movilicen más de 100.000 millones de dólares anuales por los países desarrollados para los países en desarrollo que van a necesitar más ayuda para poder combatir este cambio climático. Y ese objetivo no se logró. Y por esto esta COP era súper importante porque íbamos a venir con esa pregunta a decir dónde están esos 100.000 millones de dólares que se prometieron y que no se han usado. Y finalmente, promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y de gestión eficaces, sobre todo para mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginalizadas. Y esto va de la mano con el ODS 5, que es el de género, donde justamente se sabe que las mujeres son más impactadas por el cambio climático, así como lo son los niños. Entonces, ¿cómo poder ayudarlos a ellos también? Entonces, estos objetivos son también el marco de la COP. Entonces, ahora hablemos un poco de la COP. ¿Qué es la COP? La COP es la conferencia de las partes, en inglés Conference of Parties, que reúne a todas las partes que han firmado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Son 197 partes, que son 196 países, y se le agrega a eso la Unión Europea, que también es un actor singular, además de los diferentes países que puedan estar. Y las negociaciones son de todos los gobiernos que se reúnen y son bastante complejas porque existen pues 197 partes. Imagínense si se reúnen con 197 personas y tratan de crear un acuerdo, dura bastante tiempo. Y pueden ver detrás mío, y de hecho en esta slide, estas diferentes líneas son el calentamiento en los últimos 50 años, y pueden ver, hacía más frío y ahora estamos llegando a años donde hace muchísimo más calor. Entonces, esto es algo que se sabe por la ciencia y que la COP está tratando de resolver. Esta vez, como saben, era la COP26. Significa que hubieron 25 COPs antes de esta. En 1992, antes de que yo hubiese nacido todavía, existió la COP en Río, donde países firmaron la Convención del Cambio Climático de la que hablé.
La COP número 3 en el 97 se firmó el protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo donde los países prometieron reducir sus emisiones de CO2, que al final no se logró. En el 2009, en la COP 15, hubo una COP en Copenhague, y no les estoy hablando de todas las COPs porque nos demoraríamos toda la hora en hablar de todas, pero aquí hay algunas, que fue una de las que fue, digamos, más decepcionantes porque no hubo un acuerdo al final de esta COP. En el 2014 fue en Perú, entonces tal vez ustedes escucharon el nombre COP porque hubo una COP en el Perú, que fue la que vino justo antes de la COP 21 en París, que es una de las más, de los acuerdos más fuertes que se logró en todas estas conferencias. En París hubo una promesa de los países de reducir sus emisiones para lograr llegar al 2% de calentamiento global. El año antepasado, en la COP de Madrid, fue una COP bastante centrada en el tema de género, en el tema de los océanos, pero no se logró un acuerdo final. Entonces esta COP, que viene después de una que no fue tan buena, era realmente importante tener más ambición, tener más inclusión, o al menos eso es lo que el gobierno británico decía. Y como pueden ver, las COP son en diferentes países a cada vez. Se busca de que sean en diferentes lugares para permitir que más personas de ciertas regiones puedan acceder a este tipo de espacios. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la COP26. Entonces, esta COP26, que fue la edición 2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas, fue en el Reino Unido, en Glasgow, o sea, en Escocia, y en un centro de conferencias donde se reunían las diferentes partes para dialogar y negociar sobre este tema de el cambio climático. Los diferentes temas, como ven, el cambio climático es bastante amplio y es bastante difícil hablar de todo a la vez. Entonces, esta vez era muy importante hablar de 3 cosas específicas. Uno, el artículo 6. Les hablé de el Acuerdo de París, que tiene bastantes artículos donde los países firmaron diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para lograr reducir nuestras emisiones. El único artículo donde no se llegó a un consenso fue el artículo 6. Y el artículo 6 habla de el mercado de carbono, es decir, un país que emite menos gases de efecto invernadero podría venderle el derecho a otro país de contaminar más. Entonces, es decir, yo tengo bosques como la Amazonía, ellos más bien nos dan oxígeno, no nos lo quitan, yo te vendo lo que yo no consumo de aire. Es bastante complicado decirlo así en términos simplificados, pero eso es básicamente lo que los países no lograban acordar, cómo es que vamos a vender el derecho de contaminar de alguna manera. En esta COP se logró un acuerdo sobre ese tema. El segundo era el tema de las finanzas, porque justamente, como dije anteriormente, no se llegaron a los 100.000 millones que se habían prometido. Entonces, ¿cómo hacer para que esas finanzas realmente funcionen? Y el tercero era el tema de las NDCs, o Nationally Determined Contributions, es decir, ¿qué hace cada país para lograr reducir sus emisiones? Y este año, 5 años después de que se hayan creado las ODS, era el año donde cada país tenía que presentar qué había hecho y qué tenía que hacer para mejorar todavía sus acciones. A ver, me están diciendo que se sigue viendo, ahí está, disculpen, ahora sí, creo que sí pueden ver la ODS sobre la COP26. Y les estoy dejando un link en el chat por si acaso quieran ver un poquito más sobre la COP y la explicación, que no vamos a poder ahondar tanto hoy día. Está ahí en español toda la explicación sobre qué fue esta COP26. Y antes de la COP hay otras conferencias que ayudan a generar momentum para llegar a estas 2 semanas de negociaciones intensas. Entonces hubo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que fue en septiembre, una conferencia para jóvenes en Milán, que fue en octubre, y la conferencia del G20 de ciertos países que también se reunieron en octubre en Italia para preparar esta gran conferencia.
¿Y qué resultó de esta conferencia? Se dijo que, bueno, las NDCs, o sea, las contribuciones de cada país para reducir sus emisiones no fueron suficientes, entonces los países tienen que presentar sus nuevos planes al 2022, o sea, el próximo año, en la próxima COP que va a ser en Egipto. Lo segundo, que fue algo positivo que salió de esta COP, que se incluyó al fin el término combustibles fósiles dentro del acuerdo final. Aunque suene bastante lógico, de las últimas 25 COPs, el término de combustibles fósiles, o fossil fuels en inglés, no había sido incluido en ningún pacto, porque hay mucho lobby de muchas empresas que utilizan muchos combustibles fósiles que no querían que ese término aparezca en el pacto final. Esta vez sí apareció por primera vez. También se reglamentó el artículo 6, como les dije, con diferentes terminologías que permiten ahora este intercambio entre países de bonos de carbono. Pero lo que no salió a esto era el tema de los 100.000 millones, y lo pueden ver en el dibujo de abajo. Muchas personas se preguntan dónde están esos 100.000 millones prometidos cuando los países en desarrollo necesitan ese dinero para poder realmente sobrepasar el cambio climático. Y lo último también que se habló en esta COP era el tema de pérdidas y daños, o en inglés loss and damage, que es el tema de todos los impactos negativos del cambio climático que se generan en diferentes países, cómo hacemos para prepararlos a eso y ayudarlos a sobrepasar esas pérdidas y daños que vienen por el cambio climático. Entonces les he hablado bastante generalmente de la COP, de qué fue, cuáles fueron sus resultados, y en términos del Perú, ¿qué pasó? En el equipo de Perú, vienen personas que negocian la posición de nuestro país. Y varias cosas que el Perú específicamente quería ver lograr en la COP era el tema de adaptación. Ya tienen los planes en Perú para adaptarse al cambio climático, pero no tenemos los suficientes fondos por ser un país en desarrollo. Entonces, ¿dónde están esos recursos que prometieron los países desarrollados para países como Perú? Perú iba con esa posición de decir, necesitamos saber dónde está esa plata. También iban a preguntar sobre el tema de mecanismos de ambición. Es decir, cuál es la misión para lograr esos objetivos, cuál es la temporalidad en la que tenemos que ir logrando estos objetivos, cuáles son los marcos comunes de diferentes países para lograrlos. También buscaba una hoja de ruta para el artículo 6, que eso sí se logró. Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr este mecanismo de mercados de carbono? Y también buscaban una actualización más rápida de los NDCs, de los Nationally Determined Contributions, de los que les hablé anteriormente. Y finalmente también la inclusión de pueblos indígenas en estas discusiones, que son bastantes de muchos políticos, pero que al final muchas personas, como vimos en el ODS sobre cambio climático, son los indígenas, los jóvenes, las mujeres que sufren más el cambio climático. Entonces, el Perú iba con estos objetivos, y si las noticias al inicio de la COP fueron un montón al COP, pero no fue evidente. Y esto fue que se le reprochó en las reuniones del país al ministerio. Pero algo que aprendí yo es que en todas las 26 COPs solo ha ido 2 veces un presidente peruano. Y eso fue en la COP que fue en el Perú, obviamente porque era nuestro país, y en la COP del año siguiente que fue en París, porque tenían que como pasarle la batuta al nuevo presidente. Entonces no fue inhabitual que un presidente de nuestro país no vaya a una COP, y más bien, digamos, la persona con mayor rango que fue el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del MINAM, que estuvo ahí en la COP. Y bueno, para hablarles un poco de cómo se sintió este final de la COP, ¿fue una buena COP o no? De hecho, fueron bastantes altos y bajos. Lo importante de esta COP
es que logró crear una conciencia a nivel global, y todas las COPs lo hacen, sobre el tema de cambio climático. Es una conferencia que se lleva cada año y que permite generar esa conciencia y permite hablar del tema, ¿no? También se generaron nuevos acuerdos que se esperaban desde hace varios años, sobre todo en el tema del artículo 6. Entonces eso también es positivo. Y el impacto de que ahora los Estados Unidos estén de nuevo en una COP, porque si recuerdan, Trump se salió del Acuerdo de París, entonces los Estados Unidos ya no estaban, digamos, buscando generar cambios para reducir el cambio climático. Pero ahora que entró el nuevo presidente Biden, otra vez los Estados Unidos se reincorporan a este proceso. Trae sus dificultades porque Estados Unidos es un país bastante complicado en términos de negociaciones, pero al menos es positivo que esté en la mesa. En mis impresiones personales, esta es mi segunda COP, pude ir a la COP en Madrid, sentí que esta COP fue menos inclusiva, es decir, que se escuchaban menos las voces de jóvenes, menos las voces de pueblos indígenas, de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque uno, era súper difícil lograr ir al Reino Unido, es un país bastante caro, y además con COVID era complicado llegar. Perú sigue en la lista roja del Reino Unido, entonces los países tenían que ir 2 semanas anteriores para hacer su cuarentena, etc. Entonces fue bastante menos inclusiva esta COP. Lo segundo interesante fue que en esta COP se hicieron un montón de anuncios en la primera semana de la COP. Y eso es interesante porque por lo general los anuncios se hacen al final, después de las negociaciones. Pero esta vez, como los presidentes fueron los primeros días de la COP, se intentaron hacer un montón de anuncios un poco rápidos, pero que en realidad no van a ser reglamentados después. Entonces no se sabe qué tal impacto va a tener eso en las acciones futuras, digamos. Y lo tercero es que los países en desarrollo, incluidos el Perú, no están felices, ¿no? Porque no han recibido esa seguridad y que van a recibir financiamiento para reducir los impactos del cambio climático. Y es por eso que es muy importante ser agentes del cambio. Porque se sintió realmente la presión de la sociedad civil desde afuera o desde adentro, en ciertos espacios, aunque haya sido menos inclusiva, las voces sí se escucharon fuertemente y se lograron ciertas cosas que se habían buscado generar, por ejemplo, con la conferencia de jóvenes justo antes de la COP. Y los medios también se fijaron en las diferentes historias de las personas menos escuchadas y no solo en los anuncios de los líderes. Yo, como joven, fui con varias roles, digamos, como parte de la delegación peruana, no para negociar, sino como miembro de la sociedad civil para apoyar al equipo peruano sea necesario. Entonces, es posible incorporarse a estos sistemas si es que quieren apoyar a la delegación nacional. Esa es una manera de poder hacerlo. Segundo, como parte de la sociedad civil, yo fui con una campaña que se llamaba The Missing Majority Campaign, tratando de representar a las personas que no podían estar en la COP, que no puedan llegar hasta allá, tratando de representar sus voces. Y tercero, con ONG, como parte de la organización Restless Development, para la cual trabajo, para participar en diferentes eventos, charlas, networking o oportunidades con diferentes medios. Entonces les voy a pasar otra vez un mini videíto para que vean uno de los eventos de los que puede participar, que justamente habla del link entre la educación y el cambio climático. Van a ser unos minutitos nada más. Otra vez está en inglés, si no comprenden, no se preocupen, voy a explicar después. My question to you is, what are the impacts of the climate crisis on girls' education specifically, and to what extent is the importance of girls' education recognized in the Action for Climate Empowerment Work Programme and the Gender Action Plan? Sure, thank you. So I guess we know that climate change is not gender neutral. In fact, climate change is sexist, and so women and girls are disproportionately affected by climate change, and along with other marginalised groups such as those with disabilities or Indigenous people. And often those groups are also less well equipped to deal with climate change. They have less assets, perhaps less skills and training.
So, you know, obviously the primary effects of climate change on education and on girls' education is the stuff that's obvious. And I think Hajit spoke about this when classrooms are destroyed, or there's a shortage of teachers due to climate-related migration. But actually the secondary impacts of climate change are potentially more damaging and long-lasting. And that's when we see adolescent girls dropping out of school, particularly in those countries that are most affected by climate change. And let me just give you some stats on that. It's estimated that in 2021, climate-related events are estimated to prevent at least 4 million girls in low and middle income countries complete their education. If we continue on our current trajectory without taking any action, it's estimated by 2025 that will increase to 12.5 million girls prevented Bueno, from getting lo an dejo ahí education. y no sé si escucharon el dejo diferente. A mí se me hacía bastante difícil a veces comprender el inglés escocés, que es un poco diferente del inglés inglés. Y esta era una persona de una de las organizaciones que trabaja en Escocia, pero para los que no comprendieron el inglés, lo que ella estaba diciendo era que la educación de 4 millones de mujeres va a ser afectada de aquí al 2025 si es que logramos los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, igual van a haber 4 millones de mujeres que no podrán acceder a educación. Y si es que seguimos en la trayectoria actual sin tomar ninguna acción, serían 12,5 millones de mujeres que no podrían acceder a educación a causa del cambio climático. Entonces ahí vemos otra vez este link entre los diferentes ODS. Les hablé también de los medios y la importancia de los medios en alzar nuestras voces, y tuve el privilegio de poder aparecer en alguna de ellas, donde justamente estaban hablando de la dificultad de diferentes grupos acceder a estos tipos de espacios. Entonces en CNN, ahí está el titular, hablan de cómo grupos estaban quejándose de que había una especie de tokenismo racial en la COP. Es decir, que se decía, ay, genial que estés acá, pero no realmente no se podían tomar las decisiones siendo de ciertos grupos. Como parte de la BBC y esa campaña que mencioné del Missing Majority, pudimos hablar en BBC Scotland sobre el tema de todas las personas que no pueden acceder a esos espacios. Entonces, ¿qué hacía yo en la COP como joven para lograr llegar a estos negociadores? Lo que hicimos con esta campaña es llevar los mensajes de muchos jóvenes a los negociadores en forma de cartillas y darles esos mensajes y decirles, ahora tú te tienes que encargar de que esta voz llegue a las mesas decisionales. Entonces acá podemos ver, la primera es alguien que estaba en el equipo de negociador del Perú, después está alguien de México, de Irak, Tayikistán, Chile, Panamá y Reino Unido, pues, pero que pudimos llegar ahora, y ellos mismos tenían un mensaje personalizado que nadie más tenía para poder, digamos, llevarlo a sus negociaciones. Ya para ir terminando entonces, ¿ahora qué? Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros después de esta conferencia, después de estas conversaciones y negociaciones? 3 cosas. Primero, informarse. Es súper importante aprender más sobre los diferentes compromisos para poder exigir más transparencia y responsabilidad de los gobiernos. También es importante aprender más sobre el cambio climático para poder nosotros mismos tomar decisiones más conscientes. Entonces pasa por informarse primero. Lo segundo, involucrarse, volverse voluntario, como alguien mencionaba que querían hacer, para ayudar a iniciativas que tratan de llegar a la Agenda 2030 o 2030 Agenda, que es cuando deberíamos haber logrado los ODS. Y ser parte de diferentes procesos en nuestras regiones antes de esos eventos globales para lograr informar esos procesos también. Y lo tercero es invitar a otras personas a que se sumen también, sea nuestra familia, nuestros amigos, colegas, poder exigir cambios de las diferentes empresas a las que les compramos y nuestras marcas favoritas, y utilizar nuestras campañas, nuestras redes para diferentes campañas. Entonces les voy a dar 3 ejemplos, uno para cada uno, para ya ir cerrando, sobre qué pueden hacer. Para informarse,
ese curso de que les mencioné que está en inglés, voy a estar dictándolo en español en el mes de enero o de marzo. Es un curso de más o menos 10 horas sobre clima, naturaleza y cómo generar cambio, que va a ser en el 2022. Y como ven acá, diferentes caras van a estar dictándolo en otros idiomas, en otras partes del mundo también. Entonces, si quieren informarse más sobre el tema, pueden sumarse a ese curso y al final les voy a dejar un link si se quieren inscribir. Si es que luego quieren involucrarse en diferentes campañas o diferentes iniciativas, pueden involucrarse, por ejemplo, en lo que es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, sobre todo que habla de los derechos humanos. Y también les puedo dejar el link después en el chat sobre cómo involucrarse en este tipo de proceso de manera más regional o nacional antes de ir a los procesos globales. Y luego, invitar a otras personas. No sé si sabían que ahora son los 60 días del activismo, perdón, 16 días de activismo, para erradicar la violencia contra la mujer. Y algunos pueden decir, pero eso no es relevante con cambio climático. En realidad sí, el cambio climático aumenta la violencia contra la mujer, y sea, por ejemplo, en periodos más de sequía, las mujeres tienen que ir más lejos a buscar agua en ciertos países o obtener comida, y eso las hace más vulnerables al acoso sexual. O las niñas van menos a la escuela, como dijimos, también las hace más vulnerables, o algunas familias casan a sus hijas por falta de comida. Entonces, la violencia contra la mujer y la igualdad de género tienen que ver con el cambio climático, y pueden sumarse a la campaña de UNE Mujeres sobre ese tema usando el hashtag Orange the World, invitar a otras personas a sumarse a erradicar la violencia contra la mujer. Entonces hay un montón de maneras de involucrarse, muchas cosas que pueden hacer, pero me interesaría mucho saber ahora qué les gustaría hacer ustedes, y por eso tenemos algunos minutos al final para hacerlo. Les dejo un pequeñito léxico de algunas de las palabras que les mencioné en inglés, por si no las recuerdan, le pueden hacer screenshot ahí, porque el lenguaje de la COP es bastante diferente de lo que van a hablar en el día a día, pero si les interesa hablar de cambio climático en inglés, hay ciertas cosas que les pueden interesar saber. Entonces, bueno, esa era mi presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Ahí tienen mi contacto si es que quieren comunicarse conmigo, si es que quieren acceder al curso, les voy a dejar el link por ahí. Pero voy a dejarles una ultimita pregunta en el Menti que les mostré anteriormente. Entonces voy a compartirles esta pantalla y preguntarles qué se llevan de esta sesión, porque como no veo todavía ninguna pregunta en el chat, que me vayan diciendo qué es lo que se llevan y vayan pensando también en las preguntas que tienen para mí. Y los debates si quieren también, porque vi ahí que querían debatir. Entonces, este es el mismo Menti que el anterior. Si perdieron el link, se los vuelvo a dejar. Se llevan motivación, qué bueno. Y de hecho eso es una temática bastante complicada, entonces si también se van un poco confundidos, no es problema, que muchas veces después de estos procesos uno tiene que sentarse y reflexionar sobre qué acaba de escuchar. Conocimiento ambiental, inspiración, mayor información y más ganas de contribuir. Interesante el efecto del cambio climático en el ámbito social, súper. Curiosidad, conocimiento, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, si es que hay algunos que todavía quieren escribir, pueden hacerlo, pero ahí viene la primera pregunta en el chat que dice, ¿cómo podría comenzar a ser activista ambiental? Mira, yo comencé hace 10 años, cuando tenía 15, simplemente decidiendo ser voluntaria para una organización. Entonces, ese es dar ese primer paso de qué es el tema que a ti más te interesa generar cambio. En mi caso era la contaminación plástica, entonces por eso me sumé a Loop, que es una empresa social peruana que trabaja el tema de la contaminación plástica, y me sumé a hacer limpiezas de playa.
y entonces los fines de semana iba y apoyaba y hacía limpiezas de playa. Pero conozco amigos que les interesaba más el tema de deforestación. Entonces, en vez de hacer cada fin de semana una limpieza, ahorraban para que en sus vacaciones puedan irse a la Amazonía a hacer voluntariado allá. Pero ahora, con las redes sociales, no es necesario ni siquiera ahorrar o dar de su tiempo o estar en un grupo, sino usar sus mismas redes sociales puede ser una enorme manera de ser activista ambiental. Entonces, el punto es comenzar en algún lado, ¿no? Yo no llegué a la COP el primer año que fue activista, sino el octavo, porque son procesos bastante complicados que no necesariamente uno sabe desde un inicio, ¿no? Ahora que lo conocen pueden involucrarse más, pero ser activista ambiental va mucho más allá de la COP y eso de hacer marchas también, hay muchos activistas que hacen marchas en las calles por estos temas, con Fridays for Future, etcétera. Entonces, más bien de cómo comenzar a ser activista ambiental, hay mil maneras, pero la palabra clave ahí es comenzar. Comienza con algo y si no te gusta, puedes hacer otra cosa e ir experimentando y explorando cuál es el tema que más te apasiona y por el cual quieres actuar. Veo otra palabra de Stephanie, cómo se puede acceder para que uno vaya a las reuniones de la COP. Ok, el próximo año va a ser en Egipto, entonces es bastante lejos del Perú, ¿no? Dependiendo de cuál es tu objetivo yendo, ¿no? Si es que deseas ir como activista, hay diferentes maneras de ir. Entonces puedes ir como parte de una organización de la sociedad civil. En mi caso, por ejemplo, la organización para la cual trabajo tenía pases para poder ir y no negociar, sino ser parte del espacio y generar esa presión de la sociedad civil para que la conferencia se dé de la mejor manera posible. Entonces se puede ir siendo parte de la sociedad civil. Se puede ir también como medio, si te gusta escribir, hay bastantes oportunidades para jóvenes periodistas que puedan ir con, voy a poner el link en un ratito que lo busque, Climate Tracker, que es una organización que lleva a jóvenes para que ellos puedan reportar sobre el cambio climático y bueno, de la COP y explicar por qué serías una buena adición al equipo del Perú. Entonces ahí sí hay que demostrar que estás siendo activista en tu comunidad o que estás trabajando para una empresa que ayuda a generar menos cambio climático, etcétera. Entonces hay tres diferentes maneras, digamos, bueno, también se puede ir como representante de la ONU, yo no he logrado encontrar cómo hacer eso, pero hay, digamos, diversas maneras de poder hacerlo. Pero de todas esas maneras, yo he ido con financiamiento propio o con financiamiento de ONGs, el Perú no paga para que los ciudadanos puedan ir, ¿no? Entonces, ahí cada uno tiene que ahorrar su propio dinero para poder hacerlo o encontrar grants, subvenciones, digamos, para poder ir. Entonces les voy a poner aquí Climate Tracker, si es que quieren ir como periodista, ellos tienen cada año algunos cupos y financiamiento para ese tipo de cosas. Veía antes que Claudia estaba alzando la mano, me parece que quería hablar, pero si es que tienes una pregunta, Claudia, la puedes volver a alzar cuando, ¿sí? Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, ha estado súper interesante. Quería saber cómo puedo involucrarme más en el movimiento Orange the World, porque me parece sumamente importante. No sé cómo hacerlo. Súper. La campaña de Orange the World es de UN Mujeres. Entonces te voy a poner aquí el link de UN Mujeres para que puedas mirar, y hay diferentes maneras, hay algunas conferencias o como decía por las redes sociales, o compartiendo historias de violencia contra la mujer, etcétera. Hay un paquete de redes sociales que ellos ponen, que también te lo puedo poner directamente para poder involucrarte. Muchas gracias. No sé si no hay de qué. Si hay otras preguntas, voy a ponerles también, como les prometí, el link para el curso climático, que será, dependiendo de lo que respondan en el formulario, en enero o en marzo.
Pero quedo abierta nos quedan 9 minutos si tienen otras preguntas que también tengan después de esta conversación. Y claro, les hablé del acuerdo de Escazú, también les prometí el link, entonces el acuerdo de Escazú también. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, debate. Una Sí, pregunta. Claudia. No, ¿en algún momento vas a dictar el curso en inglés? Buena pregunta. Digamos, el curso en inglés sí se dicta, siempre. Es el curso que dictamos, por lo general más. Yo lo voy a estar dictando en español porque quiero que ese conocimiento también llegue a nuestro país, ¿no? Pero lo que puedo hacer es dejarte el link de Aim High, que dicta el curso en inglés muy frecuentemente. Entonces, ahí está. Y si puedes, no sé si puedas poner los links de tus videos de YouTube, you know, please. Sí, claro. Gracias. No hay de qué. ¿Hay alguna pregunta, comentario adicional? Inés, muchísimas gracias por toda la información que has dejado, de verdad bastante útil y la explicación bastante clara sobre qué es la COP y los demás temas que has presentado. Así que de verdad muchísimas gracias y a todos los chicos por la atención. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Cómo invitar a otras personas a sumarse a la causa? Por ejemplo, tus familiares, preguntan. Es una muy buena pregunta. De hecho, hasta en mi familia, donde yo comencé, ¿no? Cuando decidí que ya no quería comer carne, cómo explicarle a mis padres que esa era una decisión personal, sin que se ofendan o lo que sea. Si es que tengo que ahora no sé, usar menos plástico, lo que sea, cómo hablar a mi familia. Entonces es una pregunta muy relevante porque por ahí en realidad comienza nuestro impacto, más allá de pensar en los medios, de pensar en conferencias globales, nuestro impacto más tangible va a estar en nuestra familia. Y ustedes van a conocer más a su familia que yo, entonces realmente pasa por las relaciones familiares, pero es por el ejemplo. Yo diría que para mí no fue teniendo 1000 discusiones sobre un tema que sabía que íbamos a chocar, sino más bien por mi propio ejemplo de que esta es mi decisión, ahora comprar ropa de manera más consciente, no hemos hablado del tema de la moda, pero también contamina un montón, entonces si yo lo hago y demostrando que tal vez no gano tanta plata, pero igual ahorro lo suficiente para comprar de manera más sostenible, estoy demostrando con mis actos que es algo importante para mí. De igual modo, si es que voy a, no sé, participar en una reunión familiar, sé que va a haber ciertas cosas que no voy a comer, ¿cómo me aseguro de no ofuscar a la gente, pero enseñarles por mis propias acciones? Entonces, más allá de decirle a alguien algo, a mí me ha funcionado más el hacer algo y que ellos mismos se den cuenta. Pero si es que dentro de las conversaciones que tienen con su familia se dan cuenta de que tal vez ustedes no son la mejor persona, es llevarlos a los recursos o a la información más relevante, ¿no? Vieron un video en YouTube sobre un tema que, ¡pum!, saben que les interesa. Ahora estamos hablando del tema de la mujer, por ejemplo, y la igualdad de género y cambio climático. Si saben de alguien que es súper feminista, súper metido en el tema de igualdad de género, pues traigan el cambio climático ligado a la igualdad de género. Si saben que alguien está súper metido en el tema de la protección de los océanos por los animales, métanle también el cambio climático por ahí, porque el cambio climático tiene que ver con el aumentar del nivel del agua. Entonces, siempre buscar lo que le interesa a la persona y siempre va a estar ligado con cambio climático, siempre va a haber algo que va a ligarlo a los dos. Entonces, para mí es encontrar eso y hasta alguien que es súper capitalista, mostrarle que a largo plazo el desarrollo sostenible va a generar más recursos
que si tenemos cambio climático y se van a reducir nuestros recursos naturales y nuestra manera de generar recursos monetarios también. Entonces, esas serían mis dos cosas, ¿no? Demostrar con el ejemplo, y lo segundo es encontrar lo que a ellos les interesa más para por ahí poder comentarles más sobre esta temática que te interesa compartir. Muchas gracias, Inés. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A los más pequeños, dice. Para mí que para los más pequeños es más fácil, porque los niños absorben un montón de información todo el tiempo y no tienen esas preconcepciones que muchas veces nosotros los adultos tenemos. Entonces, para un niño es mucho más fácil si es que uno le explica. Creo que la dificultad está muchas veces que como adultos a los niños les hablamos como si no fueran a entender, pero en realidad los niños sí entienden si es que tomamos el tiempo de explicarles y ser pacientes, son súper captivadores de información. Entonces, en vez de uno decir, no hagas eso porque hay un problema, explicarle por qué a un niño no hay que hacer tal cosa. Y hay niños súper inspiradores. De hecho, los activistas ahora están haciendo más que los adultos en términos de cambio climático. Existe, por ejemplo, un banco que creó José Alonso de niños, donde los niños llegan botellas de plástico para reciclarlas y así pueden generar recursos monetarios. Entonces, hay también alternativas, digamos, más innovadoras y dinámicas para niños que creo que para mí, en todo caso, es más fácil explicarle a un niño sobre el cambio climático que a un adulto. Gracias, Inés. Ahí te están dejando también varios mensajes en el chat, agradeciendo por compartir tu experiencia. La verdad es que sí, ha sido bastante bonito poder escuchar y más para los chicos, a una persona de su edad, ¿no? Contando su experiencia. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, más agradecimientos en el chat. Pero bueno, muchísimas gracias, Inés, de verdad, y gracias a todos por conectarse sábado en la mañana. Los esperamos en las siguientes charlas de Británico Green y esperamos tener a Inés en una próxima charla también. Ahí vamos a conversar con ella. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Cuídense. Chao. Gracias, cuídense todos. Nos vemos.